elementos básicos de la astrología, que son los signos, los planetas y las casas representan la Tierra y el ser humano sobre la superficie de la Tierra. Los signos representan la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y los planetas es los elementos biodinámicos, parte del sistema solar. Lo que quiere decir entonces que este estudio profundo de estos tres elementos, planetas o puntos planetarios, signos del zodiaco y las casas, hacen la relación unitaria en el hombre y representa las fuerzas más sutiles que el cosmos, en este caso el sistema solar, opera en el ser humano. Es necesario profundizar en una carta astral primeramente los estados cósmicos de una fuerza planetaria, porque una fuerza planetaria no es el planeta que solamente está a miles de kilómetros, sino es el impulso, es el instinto que el hombre tiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos el instinto a la lucha, no es más que Marte representado y reflejado en el cielo. Tenemos que ubicar este instinto o este planeta en las diferentes áreas del zodiaco, donde se encuentran más símiles y donde se encuentran las fuerzas enfrentadas. Mientras más semejantes sean las fuerzas marcianas de Marte en relación a las áreas instintivas del ser humano, podemos llamarlo un estado de domicilio. Por ejemplo, si Marte se encuentra en el signo de Aries, vemos que la fuerza instintiva de Aries está en relación muy estrecha, es decir, nace de Aries y se convierte en Marte. Marte representa el instinto de la lucha. Por lo tanto, cuando Marte esté en Aries, de todas maneras hay una similitud tan estrecha que decimos nosotros los astrólogos está en domicilio. Pero cuando Marte, representado como la fuerza activa, está en una zona del zodiaco o del psicozodiaco que representa la paz o el equilibrio, que representa el sosiego y la calma, no encuentra una afinidad, al contrario, un enfrentamiento de fuerzas, y a ese estado se le llama destierro, es decir, Marte cuando se encuentra en el signo de la balanza. Pero como tenemos que entender de que al hablar de zodiaco, no es el zodiaco solamente de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es decir, su traslación, sino es el área sensitiva, instintiva, que es la base del sistema nervioso y endocrino, expresado en un sentido humoral. Entonces, cuando hablamos de las tendencias, son fuerzas activas que vienen a representar los planetas en el cielo, pero en el hombre son las tendencias. En el cielo se encuentran los signos del zodiaco y en el hombre son los instintos. Entonces, una tendencia, la tendencia afectiva de Venus, tiene una similitud con el área instintiva de Tauro, por ejemplo, y con la área instintiva de la balanza. Y cuando Venus se encuentra en estas dos áreas instintivas, pues están en domicilio. Y cuando se encuentran en las áreas opuestas, son destierro. Ahora, si analizamos profundamente cada fuerza planetaria en una carta astral, tenemos que tomar en cuenta dónde se dirigen estas fuerzas planetarias. Este conjunto, este significado unido simbióticamente entre el planeta y el signo, ¿dónde va a operar esta influencia? Es decir, las casas astrológicas nos van a indicar el receptáculo donde va a operar, no el planeta en el hombre, sino es la expresión interna, subconsciente del ser humano en una proyección hacia el área externa, que son el área de las casas astrológicas, el área de la vida, del entorno. Entonces, las casas astrológicas representan fundamentalmente al hombre, que es la casa primera, y sus actividades que desarrolla, que son la casa segunda, cuando desarrolla una actividad económica, un sustento de la vida diaria; en la casa tercera, cuando tiene una capacidad de expresión inteligencial, cuando estudia, cuando escribe, cuando habla, cuando viaja, representa la casa tercera; cuando está con su familia, cuando está en el hogar,
cuando tome en cuenta las raíces mismas de su vida, que es el entorno, el suelo patrio, viene a representar la casa cuarta. De tal manera de que las casas astrológicas, que tienen que ver mucho con la Tierra, puesto que en el momento en que nace, en el lugar topocéntrico donde el individuo nace, tiene una nervosensibilidad diferente a cualquier otro lugar. Por eso que las casas astrológicas se calculan en base al lugar de nacimiento. Y tenemos que tomar en cuenta el sistema exacto, científico, le llamaría así, el sistema topocéntrico, para ubicar exactamente esta nervosensibilidad, cómo se apertura y toma contacto con las fuerzas del zodiaco trópico. Entonces, cuando nosotros vemos una carta astral y ubicamos, por ejemplo, en el ascendente, un ascendente balanza, este ascendente balanza, este signo balanza, no actúa por sí solo, porque es un instinto, y siempre el instinto es la base psicológica del ser humano. Solo cuando se expresa el instinto se convierte en tendencia, y esta tendencia son los planetas. Por lo tanto, tenemos que observar dónde se encuentra el regente planetario o psicoplanetario de la balanza, para que podamos entender dónde el individuo va a expresar sus capacidades volitivas o su carácter, que en cierta manera representa toda la actuación, vamos a llamarle así, una actuación más consciente, entre comillas, una actuación más en vigilia para operar en la vida. Entonces, cuando Venus se encuentra, por ejemplo, en una casa tercera, entonces es la unión entre el ser humano, entre su capacidad, entre su carácter y sus actividades cognitivas o sus actividades de desplazamiento, sus relaciones más cercanas. Pero no solamente tenemos que ver al regente, sino tenemos que observar también ese regente, dónde se encuentra, en qué área instintiva se encuentra, en qué área del zodiaco trópico, en qué signo se encuentra. Y no solamente eso, sino también hay que tomar en cuenta todo el conjunto, es decir, bajo qué dispositor este planeta está actuando, con quiénes se está enlazando, sea asociativamente, que son los aspectos positivos, o sea disociativamente, que son los aspectos negativos. Con quiénes otros tiene un lazo, una conexión, y cómo se encuentra su estado psicocósmico de ese otro cuerpo planetario, que es el reflejo de la parte psicológica, y cómo va a ser una fuerza que puede ser opositora o catalizadora del elemento principal que estamos estudiando. Entonces, no solamente tenemos que ver al planeta en el signo, sino también en la casa, sino también el dispositor. Y aparte del dispositor, ¿cómo se encuentra su dispositor? ¿En qué sector sensitivo se encuentra? ¿De quién depende? ¿Qué lazos los une? Y todos estos elementos nos van a indicar cómo opera un cuerpo planetario analizado profundamente en su estado psicológico. Arbitrariamente o en forma muy relativa, podemos darle a cada elemento planetario en un signo del zodiaco trópico un valor, y ese valor va a ser una indicación relativa de la fuerza de asociación o disociación que tenga con el signo. Por ejemplo, si Venus está en la balanza, le pondríamos un valor de +6, pero si Venus se encuentra en el aguador, entonces le ponemos un valor de +5, y así sucesivamente va a haber una especie de graduación diferente de acuerdo a las áreas en que va atravesando el planeta en los diferentes aspectos del zodiaco trópico. Esta valoración nos va a permitir entender no solamente la calidad, sino la cantidad, llamémosle energética o psicoenergética, de este cuerpo planetario, para poder ubicar cuánto tiene de positivo y cuánto tiene de negativo. Porque un estado de peregrinación, como se llama en la astrología antigua, el estado de peregrinación, no sabemos si es si vira hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, y tampoco sabemos en qué cantidad y en qué calidad. Pero cuando nosotros lo vemos desde la capacidad de poderse alinear en forma semejante o también en forma discordante, podemos evaluar una valoración, y esta valoración nos va a llevar con más claridad
hacia la cantidad y calidad de esta fuerza planetaria en un signo del zodiaco, y por ende podemos también valorar cómo va a actuar en la vida, cómo va a actuar en un sector sensitivo, cómo va a actuar en una casa astrológica.